días. Vamos a comenzar con los casos clínicos. Nos están esperando en el Hospital Central de Asturias para poder comenzar con el primer caso. Lo primero de todo, bueno, saludar y agradecer, digamos, a la organización el habernos permitido estar aquí con vosotros. Saludar a Javier Martín Moreiras, que comodaré con él pues, esta sesión. Y agradecer también al comité de expertos que podéis ver ahí en el programa, por no mencionarlos a todos, bueno, María Luisa, Vicente, Pedro, que no lo he visto por aquí todavía, Francisco y Juan Alonso, de aquí local. Y yo creo que sin más preámbulos vamos a comenzar, digamos, con el primer caso desde el Hospital Central de Asturias, donde como operadores no necesitan ninguna presentación, pero están César Morís y Pablo Avanzas y ayudarán a comentar el caso pues Raquel del Valle. Como digo, no necesitan ninguna presentación y simplemente saludarlos y darles la palabra para poder empezar y ir en hora. No sé si me escuchan desde... os comentaré que tenemos una presentación en el medio del caso que versará sobre TAVI en la válvula aórtica bicúspide, que María del Trigo Espinosa pues, nos presentará. Será una presentación de aproximadamente 10 minutos con algún minuto más de discusión para luego poder seguir continuando con el caso en vivo desde Asturias. ¿Tenemos conexión con Asturias? César, ¿nos escuchas? Hola. De momento no te vemos. No hace falta. No hace falta, a ti no hace falta verte. De hecho, esta voz que viene de lo que es el infinito, creo que No te- ahora oye. sí que te vemos. Ahora No, aquí sí no. que te vemos. No te vengas arriba, ¿eh? No te vengas arriba que... No, bueno, no, ya sabes que yo soy muy discreto. gracias. ¿Qué tal, César? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por permitirnos colaborar con la asociación ahora. Y quería, además de los que tú ya has presentado, quería presentar a Rodrigo Mora y a Francisco García, que son los enfermeros que van a ayudarnos. Y a mi derecha está Palmi Miranda, que actuará de tercero y de instrumentista. Bien, sin más, vamos a dar paso a Raquel, que va a hacer la presentación del caso y una mini discusión sobre la estrategia que hicimos para... nosotros vamos a seguir trabajando poco a poco, porque luego cuando conectemos ya con el caso os diremos lo que hemos hecho y mientras tanto iremos dando algún pasito más para consumir el menos tiempo posible. Adelante, Raquel, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Buenos días a todos, agradecer estar aquí y vamos a ir brevemente a resumir el caso que nos toca. Ya ha presentado el doctor Morís a toda la gente que está trabajando en la sala. Pues decir que se trata de un paciente, un varón de 83 años, en tratamiento crónico con lixiana debido a una fibrilación auricular, que además, debido a un mal control de la respuesta ventricular, tuvo que hacerse una ablación del nodo AV y es portador de un marcapasos definitivo, un St. Jude Endurity. Y ya era conocido en la consulta por estaba diagnosticado de una estenosis aórtica moderada severa sobre una válvula tricúspide y el paciente ingresó hace aproximadamente un mes en situación de insuficiencia cardíaca franca y ya se vio que la estenosis aórtica había progresado, que además había desarrollado disfunción ventricular severa con una fracción de eyección en torno al 40%. Y se planteó en el Heart Team y se decidió derivar a TAVI. Veis aquí el cálculo del Euroscore 2, que es de 406 y además tiene otra connotación con vistas a la cirugía, que es que tiene un pectus excavatum muy marcado, que también podía dificultar el acceso. El score de calcio en el escáner está por encima de 7.000 unidades de Agaston y el paciente ingresó ayer programado para TAVI. Al ingreso tiene un filtrado glomerular de 37, era una insuficiencia renal crónica ya en los últimos meses, con una hemoglobina de 14,4 y el electro nada llamativo, era una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada y estimulación ventricular por marcapasos. La única lesión coronaria significativa es aquí en la rama posterolateral distal y resto de vasos bien. Bueno, y vamos a ver ahora la anatomía del escáner, que yo creo que es lo más importante a la hora de plantear una TAVI sobre una válvula bicúspide. Primero, conocer bien la anatomía de la válvula para ver si es un caso más desfavorable o más favorable.
y luego además ver cómo puede ayudarnos a seleccionar el tamaño de la prótesis o a ver cómo hacer el implante. Como veis aquí, este es el escáner del paciente. Se trata de una aorta bicúspide, un tipo 1, por fusión del seno coronario izquierdo y del seno coronario derecho. Es la más frecuente dentro de la clasificación de Sieber. Y ya hemos visto aquí que la anatomía de la raíz aórtica es claramente una anatomía con 3 senos, como la mayor parte de las bicúspides, con un seno no coronario mayor claramente que el izquierdo y el derecho. Y sabéis ahora que lo importante es intentar definir un poquito más cómo es la anatomía de esta válvula. Al ser una bicúspide no nos centramos únicamente en el anillo, sino también en las estructuras supraanulares, porque lo que hemos visto es que parece que la prótesis se fija no en lo que hemos venido a llamar el anillo basal de inserción, sino en un poquito más arriba. ¿Dónde? Eso todavía está por definir, pero lo que sí que hay bastante consenso es que tenemos que definir la anatomía de la aorta y se han clasificado en estos 3 tipos. Podéis ver aquí en la diapositiva, para los que no estéis tan familiarizados con el tratamiento de las bicúspides, esto es la medida del anillo. Entonces, en función de si la medida del anillo es mayor, similar o menor que las medidas que tomamos supraanulares, se clasifica en una aorta tubular cuando la medida supraanular es similar a la medida del anillo, una aorta que se ha venido a llamar FLAIR cuando la medida supraanular es mayor que la medida del anillo, o TAPER cuando la medida supraanular es menor que la del anillo. Pero como has dicho, Ramiro, que hay después una presentación de María, seguro que ella se mete mucho más en esto. Resumen, no solamente vamos a medir el anillo, sino que además vamos a tomar alguna medida supraanular. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál tenemos que tomar de referencia? Pues bueno, todavía no lo sabemos. Hay varios grupos que proponen diferentes medidas, vamos a tener todas en consideración, y lo que sí que es importante señalar es que realmente, aunque sí que hay experiencia clínica con algunas, es muy limitada y no podemos establecer nada definido. Medimos anillo basal y medidas supraanulares, las más usadas es la distancia intercomisural, que es lo que reflejan en el registro BABAR, lo que es el Lira Plane, que es el leaflet insertion a la altura del RAFE, o el Casper, que es un algoritmo que veremos luego. En cuanto a nuestro paciente en concreto, pues vamos a ir viendo todas estas medidas. Este es el anillo de nuestro paciente, tiene un perímetro de 86,5 y esto es un diámetro derivado de perímetro de 27,5 y vamos a ir viendo las diferentes medidas a distintos niveles. La distancia intercomisural, a unos 4,6 milímetros está en concreto, es de 31 milímetros, es decir, por encima del tamaño del anillo. El Lira Plane, que ya lo explicará mejor María, pero bueno, la medida del perímetro por dentro de los velos nos sale en 81,6, aquí se mide un número, es decir, prácticamente en rango del mismo tamaño de prótesis. Y esto es el Casper, que es un algoritmo un poquito más complejo, que lo que hace es modificar el diámetro del anillo en función de unas variables como son el volumen de calcio, la longitud del RAFE y dónde está localizado el calcio. En este caso nos modificaría nuestro tamaño de anillo para este paciente a 26,5. Vamos a trabajar con una prótesis autoexpandible, luego podemos comentar lo que queráis en cuanto a la selección del tipo de prótesis, y nosotros hemos optado por una prótesis de 34, una Evolut Pro Plus 34. Si os dais cuenta, si tenemos en cuenta la medida a nivel del anillo entraría en rango de 34, distancia intercomisural también. En el Lira estaríamos un pelín por debajo, estaríamos justo en el límite alto para una 29, y si nos vamos al Casper, pues estaríamos también en rango de 34. Nosotros finalmente nos hemos decantado por esto. Otras medidas, veis la medida de los senos de Valsalva, que son anchos, buena altura de coronarias. Aquí vemos la distribución del calcio y el RAFE calcificado. Proyecciones de trabajo, muy importante. Nosotros normalmente implantamos en la de Sinus Overlap, que es esta, RAO 34, Caudo 35, pero tenemos aquí las dos. Estos son los accesos femorales, son accesos buenos, y aquí tenemos esta imagen de troncos supraórticos porque se ha colocado un dispositivo de protección cerebral en este paciente, que comentará César ahora. Y ahora voy a presentaros unas 2 o 3 diapositivas muy rápidas sobre este software nuevo, que es el FEOPS, que ya seguro que lo habéis visto alguna comunicación en algún congreso, que lo que intenta es predecir cómo va a ser la morfología final del dispositivo usando simulaciones virtuales que pretenden reflejar la interacción entre el tejido del paciente y el tejido de la prótesis. Esto se hace sobre el propio escáner del paciente.
Estas son las medidas que nos proporciona este software. Aquí vemos la calcificación, aquí vemos las medidas del software y reflejado en qué tamaño de prótesis caerían estas medidas en función del anillo. Y lo que nos dan es un informe con imágenes del tipo de estas. Lo que nos hacen es que seleccionas dos tamaños de prótesis, en este caso una 34 Evolut 34 y una Evolut 29, y nos van a dar imágenes e información en cuanto a la deformación estimada o esperada del dispositivo, a la presión de contacto que nos va a permitir hacer una estimación del mayor o menor riesgo de bloqueo auriculoventricular. Aquí vemos en la fila de arriba las estimaciones para una prótesis de 34 en lo que ellos llaman una posición alta y de una prótesis de 29 en una posición alta. Esta es la deformación de la prótesis. Aquí en naranjita veis los puntos, esta es la escala de colores, donde la prótesis hace contacto. En este caso, si vemos lo girado para que veamos la porción correspondiente al septo membranoso, que es lo que se va a relacionar con la necesidad de marcapasos. En este paciente en concreto no es de tanta relevancia porque ya tiene marcapasos, pero en otro paciente puede a lo mejor ayudarnos a elegir mejor la altura a la que queremos poner la prótesis o el tipo de prótesis. Veis claramente que cuando la posición de la prótesis es más baja, la presión sobre el septo membranoso se hace a un nivel inferior. Y aparte nos da información acerca de la posición de la prótesis. Las partes naranjitas es donde la prótesis no queda pegada a la estructura. Y además, en cuanto a una estimación en cuanto a la presencia de líquido residual, que son estos hilitos que veis por aquí. Entonces, aquí que podemos ver, pues que si dejamos la prótesis Evolut RD34 en un nivel un poco más alto, parece que deja un pelín más de regurgitación que si la dejamos en un nivel un poco más bajo. Llamamos bajo a una posición media. Para la prótesis de 29, la regurgitación paravalvular es un pelín mayor. ¿Cómo miden esto? Porque esto se ha validado, lógicamente, en pacientes, y el punto de corte que ellos establecen es que estos mililitros regurgitantes estimados, ellos los que ven es que en pacientes con volúmenes estimados por encima de 16 es mucho más probable que quede una regurgitación moderada o severa, de tal forma que como el 80 y tantos % de los pacientes que quedan por encima del 16, por ECOPOS demuestran que queda una regurgitación moderada severa. Por debajo de 16, la probabilidad de regurgitación significativa es muy baja. Esta es la gráfica que nos dan con las distintas alturas y las distintas prótesis. 16 es esta línea de aquí. Nuestro paciente queda claramente por debajo, con todas las posiciones, por debajo de este punto de corte. Lógicamente, esto tendremos que ver si es así o no, pero la verdad que puede ser un software muy interesante. Y para finalizar, nuestro plan hoy es un acceso terapéutico femoral derecho que ya está hecho, ahora os lo contará el doctor Maurice. Hemos colocado un Sentinel vía radial derecha para protección embólica cerebral. Vamos a trabajar sobre una Londerquist de doble curva. Podemos hablar, si creéis que merece la pena hacer valvuloplastia o no en este caso. La prótesis a implantar es una Proclus 34. No sé si estáis diciendo algo. Y luego realizaremos estimulación ventricular rápida sobre guía. El paciente ya tiene un marcapasos por si se bloquea. Y el cierre femoral con sistema manta. Te dejo, César. Tengo grabado el manta. Dime cuándo quieres que lo enseñemos. Muchísimas gracias, Raquel. Ramiro, tú diriges la operación. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Sí, claro. Vale. Pensad que tenemos media hora más de conexión y tenemos que meter una charla en el medio de 10 minutos, así que... o sea, tenemos media hora y con la charla de 10... conexión, sí. Vale, estupendo. ¿La charla quieres al final o en el medio? Será en el medio cuando tú nos digas, cuando mejor encaje en función de la evolución del caso. Pues sí, yo creo que ya te voy a sugerir, porque es que lo tenemos prácticamente todo hecho. Primero casi vamos a repasar todo lo que está hecho. Vamos allá. Adelante, por favor. Lo primero que hemos hecho es, desde la femoral izquierda, hemos pasado una guía, una steel core, a la femoral derecha, porque vamos a cerrar con el manta. Como sabemos, el manta tiene poca... si tienes problemas, tienes que tener un mecanismo de rescate, porque la guía que tenemos no nos vale porque atraviesa el colágeno. Ahí estás viendo que es una arteria con calcificación, que nos está costando. Siguiente.
Ahora pasamos ya a la inyección para el implante ¿cómo se llama? Del Sentinel. Se ve muy bien el tronco y se ve muy bien la arteria carótida izquierda. Estuvimos con dudas porque el tronco está justo en el límite superior de las indicaciones. Entonces, lo que intentamos es colocarlo lo más alto posible cerca de la bifurcación. Adelante. Aquí vemos la guía de angioplastia. Vamos a esperar un poquito a que avance. Ahí viene. Vale. Por ahí va. Bueno, navega fenomenal, no tiene ninguna complicación. Es un paciente que tiene bastante tortuosidad. Siguiente. Y sobre la guía, adelante, avanzamos el Sentinel. Lo veremos aparecer ahora. Ya está la guía en la aorta ascendente, ahí aparece. Hay una tortuosidad, pero, insisto, navega bien, ligera presión y avanza hasta salta. Ahí está, y llegamos ya a la aorta ascendente. Siguiente. El primer paso es situar el filtro del tronco braquiocefálico. Como digo, lo intentamos hacer alto para que cierre lo más posible la luz del tronco. En esta toma lo vamos a ver, creo que es en esta. Y si no, la siguiente, por favor. A ver, vamos a dejarle que empiece. Ahí está. Retiramos la vaina que cubre el filtro proximal y se nos abre. Se nos queda ahí un poquito demasiado alto, pero podemos bajarlo y ahí adopta una forma ovoidea, lo cual nos indica que está apoyada prácticamente en todas las paredes del tronco supraórtico. El paso siguiente, como sabéis, es doblar la porción distal, retirar la guía. Siguiente, no, estuvo bien. ¿Es este? Para mí no está bien. Vamos a dejarle que avance, a ver si registramos bien. Giramos de tal forma que se angule la porción distal y apunte hacia la carótida izquierda. Siguiente. Los pasos son para hemodinamista porque trae 1, 2 y 3 y es difícil equivocarse. Y como veis, la guía ya está avanzada por la carótida, entró sin ningún tipo, además no tuvimos que movernos nada. Y ahora vamos a traccionar de todo el sistema, pero sin mover el filtro del tronco. ¿Veis cómo se mete en la carótida izquierda? El filtro de la carótida izquierda está justo en la curva de abajo del sistema. Y ahora, sencillamente empujando, el paso 3, adelante. El paso 3, lo veremos ahora caminar, saca todo, vemos cómo camina con mucha suavidad y lo colocamos ahí. Y por último, traccionamos todo el sistema para que quede apoyado en el borde superior de la arco aórtico. Siguiente. A ver qué tenemos aquí. Bueno, ya tenemos ahí, nos olvidamos, estamos con un ACT de 350. Siguiente. Atravesamos la prótesis, no nos costó demasiado, ya sabemos que las bicúspides a veces son difíciles de cruzar por la distorsión tan grande que tienen de sus velos. Siguiente. Y pasamos un pigtail. Aquí tenéis la proyección que sería de superposición, de alineamiento de los 3 senos, ya que aunque es bicúspide, como hemos visto, es una bicúspide no tipo 0, sino tipo 1, en lo que hay es una fusión de RAFE, pero conserva cierta anatomía de 3 senos. Veis que está muy calcificada, nos han dicho 7000. Siguiente. Y esta es la proyección en la que vamos a trabajar, que es la superposición de los senos izquierdo y derecho. Llamar la atención, seguimos. Preguntaba, en la comprobación de la prótesis, estamos usando una Evolut 34 Pro Plus. Entonces, hay que mirar, además de lo de siempre, de los enganches de abajo, tenemos que mirar también que esté bien plegada en la parte superior a nivel de donde están los velos de la válvula, que en este caso están muy bien, no se ve ni siquiera una arruga. Y luego, por último, el gap entre el nose cone, la nariz y la vaina. Siguiente. A la pregunta que hacía, y para ahorrar tiempo en la transmisión, decidimos predilatar por la razón del calcio. No dilatamos las bicúspides por
rutina nunca, y sí las dilatamos cuando la cantidad de calcio, y miréis a ver cómo va a tener cierta cintura. Adelante. Va a ir despacito hasta que cargue porque tiene que decodificarlo todo. Es un balón de 23, no inflamos a demasiada presión. Nosotros no usamos como no somos habituales de la prótesis balón expandible, no utilizamos el manómetro, sencillamente es hasta que vemos que desaparece la cintura. Sigue caminando, espero que sea el de inflar, aunque no lo veo yo muy... porque falta el marcapasos entero. A ver si avanzamos. Estimulamos marcapasos por la guía para hacer la valvuloplastia, para demostrar. Nosotros, todos los casos, excepto aquellos de altísimo riesgo, es decir, bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior y OPR largo, entonces sí que implantamos un cable de marcapasos por vía yugular, pero en los otros casos siempre trabajamos con estimulación por guía. Siguiente, ¿no? A ver la anterior, solo un poquito, a ver si va rápido. Esta, a ver. Ahora parece que sí, ¿no? Pero es la misma. Fuera, seguimos. Bueno, implantamos un 23 que tenía cintura y por alguna razón. Entonces aquí, en este momento, ¿puedes parar tú? ¿Es posible parar? Solo un segundo. Entonces, estuvimos debatiendo si ir con el sistema clásico de la Evolut o poner porque tiene bastante calcificación ahí, sobre todo circunferencial, porque el diámetro interno del vaso es muy bueno. O ponerle un introductor ¿cuánto sería? Del 22 y ir con la válvula por dentro. Pero decidimos hacer un intento, adelante, muy suave, de ver cómo subía la válvula y como veis sube, suavísimamente hasta arriba. Seguimos. Siguiente. Si hay. Siguiente. El giro por ahí, bueno, es importante destacar que mucha gente se preocupa por si choca con el Sentinel y los casos que llevamos hechos y nosotros vamos a participar en el estudio del Sentinel y nunca hemos tenido conflicto con la prótesis al subir y a veces hemos tenido que tener cuidado con el pigtail que teníamos de referencia. Siguiente. Listo, ¿no? Por último, estamos ya... Pasamos a directo y Ramiro, up to you. Estamos con la válvula justo delante de la... César, soy Javier Martín Moreiras. Sí. Aprovechamos el panel de expertos para hacer un par de preguntas. La primera es, he hecho un análisis muy exhaustivo del implante de la prótesis y yo no sé si es la realidad en todos los centros y se hace así y hacéis, bueno, en todos los casos y en ese tipo de caso particular. Y la segunda pregunta que me gustaría hacer a los expertos que tenemos ahora mismo en el panel es si utilizáis o creéis apropiado utilizar un dispositivo de protección como el Sentinel, en qué casos lo utilizáis y si en esto os parece apropiado y oportuno. Sí. ¿Qué te parece? Quizás la bicúspide es la que miramos mucho más el TAC y me ha gustado ver a Raquel explicándolo y yo iba mirando y digo, yo pondría una 34, ¿no? Y después han decidido poner 34. ¿Por qué te encontraste? Y después lo otro que no utilizamos el Sentinel de forma rutinaria, pero puestos a nosotros en la serie que tenemos, que ya tenemos más de 1000 pacientes, el mayor predictor es tener ictus previo, pero todos los estudios dicen que la bicúspide y tal son pacientes de riesgo. Luego, puesto a decidir poner un Sentinel, quizá este paciente sea lo más correcto, ¿no? ¿Alguna opinión? Muchas gracias, Juan. Lo único que tengo que decir es que participamos de tu opinión al 100%, No en absoluto de rutina
y en algunos casos sí la bicúspide podría ser, y además con este grado de calcificación podría ser útil en esto. Estamos listos para liberar. Entonces, si os parece, vamos a hacerlo porque vamos a hacer una liberación tipo superposición de senos, de tal forma que vamos a ir muy despacio, empezando, como veis, muy altos a nivel del medio del pigtail, y el pigtail está bastante bien apoyado en el borde inferior del seno. Y entonces, Pablo, por favor, cuando quieras, vamos a ir, déjame mi libre. Venga. Vemos que el anillo radioopaco de la distal de la vaina está perpendicular completamente. Vemos una línea, o sea que estamos muy bien, que es lo que pretende esta proyección, que es que estirar lo más posible el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Veis cómo todavía no, la válvula la vaina no ha sobrepasado la válvula, está en este momento, paramos. Es muy importante no tener prisa. Vamos allá. Miramos, gota de contraste, seguimos. César. Sí, un poquitín más fuerte, Ramiro. ¿Usas Un siempre pelín la más fuerte. Lander Twist en esta técnica o solo la estás usando hoy porque es una aorta bicúspide o es ya tu rutina, la Lander Twist para hacer un implante con Cusco Verla? Muchas gracias, Ramiro. Nosotros habíamos descartado totalmente de nuestro laboratorio todas las válvulas que no estaban preformadas porque vimos que se había desaparecido la perforación del ventrículo izquierdo con las válvulas preformadas. Con las guías, perdón. Ahora el estudio del Protect, me parece que se llama, exige esta prótesis y GADA entre ellos preconiza que para esta se utilice siempre la Lander Twist de doble curva. Yo no la conocía, pero hay una que ya viene preformada, la Lander Twist, y además, como hemos cambiado la técnica, ya no nos apoyamos tantísimo en la prótesis en la guía para el implante. El riesgo de perforación de ventrículo izquierdo creo que casi ha disminuido. La tendencia va a ser, yo creo que a usarse más, bueno, había desaparecido y yo creo que va a usarse más. Dale un poquitín. ¿Por qué? Porque lo que quieres es mucha estabilidad en este implante. Lo que pretendemos hacer es un implante muy alto, ¿no? Esa es la historia de la superposición de contraste. ¿Veis el calcio debajo del pigtail? Venga, Pablo. Y claro, cuando quieres hacer un implante tan alto, lo que quieres es mucha estabilidad. Sí, adelante. ¿Sigue? Sí. Sigue. Acordaros que debajo del pigtail tenemos un nódulo de calcio, que lo vemos un poquitín regular en escopia. Dale, Pablo. Sigue despacito, a ver si baja un poco más ella. Porque ella cuando abre tiende a pegar un saltito hacia abajo. Un poquitín, espera. Nos está quedando un poco alta, quizá atascado. Abre un poquito más, a ver si baja. Vamos a poner marcapasos ahora a 170, 20 ya. Venga, abre, despacio. Dale. Vemos que mal abre, Dale. Ahora puedes darla ya muy rápido. Vale. Dale. Fijaros cómo a pesar de la... Vale, un poquitín más. Fuera marcapasos. A pesar de la predilatación, cómo condiciona. Y yo creo que ha quedado por encima del... Vamos a hacer un 20-20. ¿Dime? No, dale. Vale, muy bien. Entonces, listo para 20-20. ¿Ya? Está demasiado ajustada. Yo creo que apetece, pero está demasiado. Yo creo que, y quiero vuestra opinión, apetece bajarlo un poquito, la tensión. A ver, no se puede abrir más, ¿vale? Entonces vamos a recogerla porque si veis la tensión también la tenemos ahora en centro. Venga, recógela muy fuerte.
Vicente, Luis, ¿tenéis algún comentario? Sí, fuerte. La pregunta que iba a hacerte, que es una tontería, el momento que estimuláis para poner la válvula, este tipo de válvula, en el momento que hacéis la estimulación, yo creo que no está todavía expandida la válvula y queda bastante todavía por expandir, a lo mejor hay una predilatación más agresiva en este tipo de válvula que es autoexpandible y no es balón expandible, ¿no? En este tipo utilizamos otro tipo de válvula precisamente por esto, ¿no? Porque pensamos que en la bicúspides no es la válvula mejor os oímos un poquitín bajo y nos cuesta entender. Visteis que la presión estaba siendo muy oclusiva la válvula, o sea que la prótesis no consigue abrir bien, a pesar de la predilatación que habíamos hecho. Entonces, lo que vamos a hacer es, la guía se nos ha movido durante la retirada, retira un poquitín la guía, a ver si es capaz de ir hacia... Retira sin problemas. Retira. Sí, hola. Mira, sí, perfecto. Preguntaba Vicente dos cosas que yo creo que son muy oportunas. La primera es si en ese tipo de escenarios una predilatación más agresiva pudiera ser necesaria y la segunda, la idoneidad de esta válvula frente a otras en las válvulas bicúspides. Y tú que tienes experiencias pues, con todos y con todas las válvulas, ¿qué nos puedes comentar de esto? A la vista es un 23, o sea que, bueno, es una buena... La tensión, como veis, es totalmente normal, pero a la vista de lo que nos ha ocurrido, yo creo que probablemente merezca la pena ir con un balón mayor y predilatarla otro poquito, para que no nos vuelva, porque igual la fuerza de esta prótesis no es suficiente. La discusión es eterna y ayer estuve viendo una discusión entre Grube por un lado y por el otro lado estaba Tride, por otro lado estaba el irlandés, y no hay una prótesis mejor que otra. Es con la que te manejes bien y sin mayor problema. Esta que está muy calcificada podría tener más riesgo de rotura si vas con una balón, podría, pero no hay una válvula, al menos que yo pueda, salvo opiniones personales. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a retirar la prótesis rápidamente para poder, vamos a predilatar con un 25, quédate ahí la guía. Pues yo creo que es una buena oportunidad para que hagamos, digamos, la presentación que tenemos. Mientras vais preparándoos para predilatar con el nuevo balón. Entonces, por favor, eso es, ya la tenemos preparada. Vamos a tener una pequeña presentación de 10 minutos con María del Trigo. Nos va a hablar, bueno, pues de la TAVI en válvula aórtica bicúspide, que es muy pertinente al caso que estamos viendo. 10 minutos, por favor, ajustate al tiempo y a ver si tenemos un par de minutos para un poquito de discusión. Muy bien. Mientras te dejamos trabajar, César. Muchísimas gracias, me parece perfecto. Nos parece perfecto. ¿Nos ponéis la presentación, por favor? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, pues revisando un poco la bibliografía. Como estamos viendo, los casos en aorta bicúspide son siempre, pues, bueno, muy challenging, sujetos a muchas valoraciones anatómicas y con muchos puntos a tener en cuenta, ¿no? Lo primero, pues, empezar diciendo que, bueno, pues es un problema de una relevancia clínica creciente. Ahí vemos el porcentaje de pacientes con aorta bicúspide que son referidos a cirugía según grupos de edad y, bueno, pues como nos estamos moviendo en la TAVI, como vemos aquí, a grupos de edad en los principales estudios cada vez más jóvenes, pues va a ser un problema que vamos a enfrentar cada vez con mayor asiduidad. Además, son pacientes con múltiples consideraciones anatómicas, es decir, un cuarto de estos pacientes presentan también dilatación aórtica y con muchas consideraciones de preparación del procedimiento, como bien ha descrito la doctora del Valle, que han de ser tenidas en cuenta. Clasificación, bueno, pues siempre hemos usado la clasificación de Sievers, o al menos de las múltiples que había, pues era la más usada, un poco tipificar estas válvulas en función de si no tienen RAFE, de si tienen un RAFE o si tienen dos, y después una subcategoría en función de la disposición espacial. Pero bueno, a esta clasificación y a otras muchas, pues se les ha puesto muchas pegas, sobre todo
pues que la tipo 2 pues realmente se considera una válvula unicúspide más que bicúspide y que en la tipo 0 no podemos bien diferenciar si realmente solo hay 2 senos o si hay 3 senos y una cúspide fusionada, ¿no? Con todo esto, pues surge hace unos meses, este verano, pues un documento de consenso que trata un poco de de simplificar, aunque no tengo del todo claro que lo consiga, la clasificación de las válvulas bicúspides. Básicamente, la más frecuente es la que tiene 3 senos y 2 comisuras, de las cuales un 70% tiene un puente de tejido, que es lo que llamamos el RAFE. Un 5 a 7% sería mayoritariamente lo que conocíamos como tipo 0, es decir, 2 senos y 2 cúspides. Y después se describe un tercer tipo, que es parcialmente fusionada, que a mí humildemente me resulta muy difícil diferenciar en técnicas de imagen y en todo lo que no sea la inspección quirúrgica y tratar de diferenciar estas válvulas que se describen como con 3 senos y 3 cúspides y una fusión menor del 50% de una de las comisuras, ¿no? Yo creo que esto es muy difícil diferenciar de una válvula normal de una válvula trivalva con degeneración de las que vemos habitualmente. Esta es, como decíamos, la válvula fusionada la más frecuente. Son válvulas asimétricas, de las cuales lo más frecuente es la fusión del seno derecho con el izquierdo. Aquí vemos cómo se ven en el eco transesofágico y lo que decíamos y veremos también a continuación, especialmente importante el TAC, no solo para la medida de la válvula, sino para la caracterización del calcio. ¿Qué evidencia tenemos hasta ahora de TAVI en válvula aorta bicúspide? Aunque, como decíamos, han sido sistemáticamente excluidos de los estudios, es decir, todos los datos que vamos a ver son de registro, son metaanálisis, pero pues de todos los estudios Partner, Notion han sido sistemáticamente excluidas, es decir, que no tenemos unos datos directos, por así decirlo. Pues bueno, este es un metaanálisis de hace un par de meses, que es el metaanálisis que ha incluido más pacientes, 12.000 pacientes, 4.000 de ellos con válvula bicúspide y compara la TAVI en válvula bicúspide con la TAVI en válvula tricúspide. Entonces, bueno, lo que vemos es que a 30 días la mortalidad de cualquier causa y a un año no hay unas diferencias significativas, pero que sí hay una mayor incidencia de ictus a los 30 días y además también una mayor incidencia de necesidad de conversión a cirugía, básicamente por ruptura del anillo, y mayor incidencia de leaks moderados o severos en este tipo de válvulas. Sin embargo, probablemente los datos metodológicamente con mayor precisión se obtienen del STS Registry, que es el registro de la Sociedad Americana, y lo que vemos básicamente en comparación es que estos pacientes con válvula bicúspide son más jóvenes, y tienen menos comorbilidad y tienen menos riesgo, lo que decíamos, una morfología sometida a un mayor estrés en base a la dinámica de fluidos que degenerantes. Se han tratado mayoritariamente con válvulas balón expandible. Y bueno, en este estudio se ve pues, que hay una mayor necesidad de una segunda válvula, lo que condiciona también pues, que aunque el porcentaje de éxito del dispositivo es muy elevado, es estadísticamente hay menos proporción de éxito que en las válvulas normales. Ya si comparamos válvula por válvula, intentando un poco ver lo que decíamos, ¿no? Nos vamos a una SAPIEN, nos vamos a una válvula autoexpandible, pues de este registro se obtienen también varios estudios, varios propensity match score. En este, como veis, se ajustan 2.600 pacientes con aorta bicúspide, con 2.690 pacientes también con aorta bicúspide, y lo que se ve es que sí que hay una tendencia, aunque la conversión a cirugía es muy pequeña, es menor del 1%, pero sí que es mayor en las válvulas bicúspides, y se ve también una mayor proporción de ictus a los 30 días,
que se iguala y deja de ser significativo al año, y una mayor necesidad de implante de marcapasos. Como vemos aquí, al año se igualan pues las curvas tanto de supervivencia como de ictus, pero sí que hay esa mayor incidencia en los 30 días. Cuando nos vamos con válvulas autoexpandibles de la Evolut R y la Evolut Pro, pues igual se machearon 900 pacientes con válvulas bicúspides y con el mismo número con válvulas tricúspides. Aquí no se vio una mayor incidencia de ictus, sí que se vio una mayor incidencia de leaks paravalvulares moderados o severos, como era un poco de esperar. Cuando comparamos directamente estas dos válvulas en los pacientes con aorta bicúspide, aunque son estudios con muchos menos pacientes, pues sí que lo que vemos es mayor leaks paravalvulares en las válvulas autoexpandible y unos gradientes un poco más elevados en las válvulas balón expandibles. Así pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta para planificar el procedimiento? Bueno, pues ya lo ha hablado con mucho detenimiento la doctora del Valle, el TAC es esencial y tenemos que ver exactamente y medir no solo a nivel anular, sino también 4 milímetros superior a nivel supraanular. La diferencia principal está en que los pacientes en los que son casos más raros, pero bueno, que tienen a nivel supraanular una medida menor que a nivel del anillo, vamos a ir a un implante supraanular y vamos a escoger la medida de la válvula en base a esta medida supraanular y no a la medida del anillo. Cuando usamos las válvulas SAPI en balón expandible, pues se recomienda proyectar la válvula no solo a nivel anular, sino también en cortes de 3 milímetros hacia proximal para ver pues cómo queda la válvula y ver que no haya riesgo de ruptura del anillo ni tampoco de un leak paravalvular significativo. El TAC nos va a condicionar no solo la medida, el TAC nos va a condicionar también pues un mayor riesgo y probablemente tenemos que empezar a identificar a un determinado grupo de pacientes que, como ha hecho el doctor Morís, pues a lo mejor precisa de protección embólica, porque sí que se ve que cuando combinamos dos elementos que se ven en el TAC, que es que haya un RAFE calcificado y que haya una carga de calcio a nivel de los velos mayor de 800 unidades, pues se asocia no solo con mayor incidencia de ictus, sino, como veis ahí, con una menor supervivencia de los pacientes, ¿no? Entonces es importante identificar estos pacientes. También, por supuesto, se asocia con mayores leaks paravalvulares. Y también se ha visto en un estudio en un registro multicéntrico con menos pacientes que estos pacientes que tienen RAFE, es decir, y sobre todo los que tienen RAFE calcificado, van a presentar también mayor incidencia de bloqueo de rama izquierda. Con todo esto, ¿qué hacemos con estos pacientes que son jóvenes, que tienen menos riesgo, son subsidiarios de tratamiento percutáneos o tenemos que seguir derivándolos a cirugía? Pues bueno, las guías que acaban de salir también este verano siguen dando cierta preponderancia a la cirugía. Si bien lo mismo, se reconoce que estamos en un gap en la evidencia, es decir, no tenemos estudios randomizados que comparen la cirugía con la TAVI en este tipo de pacientes. ¿Y la realidad qué nos dice? Pues la realidad nos dice que cada vez estamos usando más TAVIs y cada vez se va estabilizando más el grupo de cirugía en estos pacientes. Cuando se intenta con este estudio comparar el pronóstico, pues se ve que los pacientes tratados con cirugía tienen mayor necesidad de transfusiones, mayor incidencia de infarto perioperatorio y mayores complicaciones en el punto de acceso, mientras que pues, los pacientes tratados con TAVI tienen mayor necesidad de marcapasos y mayor incidencia también de leak paravalvular. Con todo esto, pues se intenta un poco hacer una especie de algoritmo y básicamente pues decir, pues aquellos pacientes que no tengan patología aórtica asociada, es decir, que la aorta sea menor de 4,5 centímetros y que sean mayores de 75 años con una anatomía favorable para TAVI, pues probablemente sea razonable, mientras que haya que derivar a cirugía a pacientes con dilatación aórtica o, como hemos estado viendo, pues pacientes, y como se ve en esta diapositiva, pacientes que tengan un anillo aórtico pues extremadamente elíptico, con mucho calcio, con un RAFE calcificado y que vayan a necesitar otro tipo también de intervenciones a nivel de la aorta, como podemos ver.
Entonces, bueno, un poco teniendo todo esto en consideración y a modo de conclusión, ¿qué sabemos a día de hoy de la aorta bicúspide? Pues que tenemos unos resultados buenos, aceptables con la TAVI, que con los dispositivos de nueva generación pues son especialmente buenos y que necesitamos un TAC de elevada calidad para valorar no solo la medida de la válvula, sino también la presencia y la distribución de calcio. ¿Cuáles son los puntos que todavía están en el aire, por así decirlo? Pues que en comparación con las válvulas tricúspides sí que tenemos una mayor incidencia de ruptura del anillo, aunque es poca, y también de leaks paravalvulares y de necesidad de marcapasos. ¿Y qué cosas necesitamos todavía? Más estudios, si necesitamos pues mayor evaluación, pues ver de todos los múltiples protocolos que se han propuesto, cada uno en función de la válvula y cada uno en función del grupo de trabajo de TAC, cuál realmente es el adecuado para valorar estas válvulas. Volvemos al problema de la durabilidad, porque estamos tratando pacientes más jóvenes, y también del abordaje de toda la valvulopatía asociada. Con todo esto, y un poco por dejar el tema abierto, os pongo dos editoriales con un año de intervalo. Una que consideraba que todavía no había llegado el tiempo de un estudio randomizado de TAVI versus cirugía en pacientes con aorta bicúspide, y otra más reciente, unos meses después, del doctor Colombo, que dice que sí, que ya estamos al punto de poder comparar directamente estas dos terapias en este tipo de pacientes. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, María, por la charla. Yo creo que es excelente. Como andamos muy justos de tiempo, si os parece, conectamos un momento con César, que nos diga cómo hemos terminado el caso. Hola. César, ¿nos oís? ¿Dale? Sí. ¿Cómo vamos? ¿Nos oís? Sí, muy bien. Adelante, Palmi. Bueno, hicimos como habíamos quedado. Subimos un balón de 25, dale. Y todavía tuvimos cintura. El balón tuvo cintura, nosotros no. Pero vamos allá. Ahí entró el marcapasos, ahí veis, queda y se expandió prácticamente todo. Muy bien, pasamos a directo, estamos otra vez ya muy cerquita, y lo que vamos a hacer es que en vez de comenzar el implante a nivel de la mitad de la curva del pigtail, vamos a hacerlo más abajo porque tiene un grumo de calcio que antes nos molestó. Vamos a bajar. Retírame un poquitín, Pablo, sí, para que baje. Eso es, muy despacito. Contraste. Hemos de tener en cuenta también, yo creo que vamos a hacerlo ahí. Vamos a empezar ahí. Venga, atentos, marcapasos. Vamos allá. Abrimos. Venga, la primera parte puedes ir rápido. Venga, eso, despacito. Ahora ya vamos a ir despacio. Marcapasos, contraste. Marcapasos no, perdón. ¿Veis? Ahora sí que estamos por debajo del grumo de calcio. Voy a darle un poquito de cine para que lo podáis ver mejor ahora. Justo por debajo. Vamos a seguir abriendo despacio. Vamos, Pablo, por favor. Muy bien. Como veis, está muy estable. Seguimos. Cine para ver otro poquitín. El calcio está ahí debajo. Perfecto, una gotita de calcio. Veis que estamos lejos del pigtail, pero porque tiene ese grumo de calcio que igual está en el tracto de salida. Vamos allá. Seguimos. Marcapasos 170 ya. Esto es técnica como os digo, del CAPS overlapping. Dale, despacio y sigue, despacio y sigue. Tú no mires para otro lado, Pablo. Sigue, por favor, sigue hasta arriba, quieto ahí. Muy bien, respiramos fuera, marcapasos. Vamos ahora a un 20-20. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí, dale. Tenemos el grumo de calcio ahí. Vamos a oblicua izquierda. Quieto ahí. Búscanos el... Mira, si te parece, César,
Vale, muy bien. Aquí se ve mucho más expandida. Bueno, 20, listo. Del implante, de la posición de la válvula en un paciente que tiene un marcapasos ya puesto. Sí. A lo mejor no tenemos que ir tan... Dale. tan Exactamente. arriba, ¿no? Eso es, perfecto. Eso me estaba planteando Bueno, yo, que volvemos justo a... en este caso que tiene un marcapasos, pues el hacer un implante tan alto y tan ajustado no tendría tanta ventaja como en otros pacientes que puedes intentar ir muy alto Mira, para quitar el riesgo de marcapasos. ¿Sigue? Yo en este caso no me ajustaría tanto y quizá incluso la expansión de la válvula un poquito más baja pues puede ser mejor. Yo creo que no es tanto el problema del marcapasos, porque lo tiene ya implantado, sino porque el origen de las bicúspides suele ser un poquito más alto en la raíz. Por lo tanto, yo creo que no buscaría el tema de que haya un bloqueo, ¿no? Que en este caso no, sino que tengamos una posición un poquito más supraanular, ¿no? Porque es donde las bicúspides suelen ser un poquito más altos. Por ese tipo de válvula no sé exactamente qué beneficio tiene aquí ponerlo un poco más alto, no al ser supraanular, y la raíz suele ser el anillo un poquito más superior, ¿no? No sé. Yo quiero preguntar, César, si tenéis contemplado en caso de necesidad de expansión, qué tamaño de balón pensáis. ¿Habéis tratado con 23 primero, que era pequeño, o 25 ahora parece que era adecuado? ¿Habéis pensado si es que expandirla, qué tamaño de balón vais a elegir, 26 o...? No, sí, iríamos a un... ¿Cuál era el diámetro medio? 27 creo haber visto yo, me había fijado, ¿no? Creo. Pues iremos al 25 como mínimo, que yo creo que quedó bien. Si os fijáis, en la mano derecha de la pantalla se ve algo ahí que parece que la válvula no está suficientemente expandida. En las bicúspides no es raro ver, que sigue despacito. Estamos haciendo una liberación muy despacio. Respecto a la altura del implante tenéis... muy despacio ahora. Toda la razón. Quiero decir que la fundamental es bajar la tasa de marcapasos. Un paciente que tiene marcapasos te permite la idea era demostrar, muy despacito, el CAPS overlapping y yo personalmente no creo que el ponerla más abajo beneficie la apertura. Bien, hemos abierto despacito, muy despacio. Sube. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a oblicuo izquierda, normal, y vamos a ver una imagen que a nosotros nos gusta mucho, que es hacerle un traveling como los de Truffaut. Aquí se ve bastante bien. Centra bien la pantalla, Pablo. Deja esto y ponte bien con la mesa y con todo. Venga. Se me olvidó deciros que... Tira de la mesa hacia mí. ¿No viene? Vale. Venga, vamos, ¿listos? Vamos a oblicua derecha. Síguela. Vale, ahí. ¿Veis cómo siempre en la válvula autoexpandible, siempre esta proyección está menos expandida que en la proyección de oblicua izquierda? Aquí, si lo podemos parar al principio... Podríamos decir que tenemos un resultado absolutamente perfecto, ¿no? Vemos que esto, pero no es verdad porque nos cambiamos de plano y vemos cómo hay una zona, digamos, de derecha a izquierda que la aplasta. Eso lo vemos en las tricúspides con relativa frecuencia. Nosotros esto lo hacemos bastante y tampoco sacamos, si el resultado hemodinámico y angiográfico es bueno, no hacemos nada más. En este caso concreto yo creo que queda bastante comprimida esa prótesis y merece la pena sobredilatarla con un balón de 25, que es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? César. Entonces, con mucho cuidado, vamos a oblicua izquierda. Oblicua izquierda. Con el tema del audio. Hacemos lo que queráis, con el tiempo. Sí, César, es que ya vamos un poco pasados de tiempo y tenemos que irnos al Clínic de Barcelona. Pero la verdad es que el caso está muy interesante porque yo creo que es una Evolut Pro Plus. El pericardio ahora que tiene puede favorecer, y sobre todo en este caso, que haga un cierto grado de infold, que yo creo que es el caso y lo vas a tener que posdilatar. Yo creo que sería muy interesante ver el resultado final, que podemos volver después del Clínic aquí a ver cómo se ha quedado, pero nos tenemos que ir al Clínic, ¿de acuerdo? Perfecto, nosotros vamos a tomar un café y volvemos también. Ok. Vale, pues entonces si nos pasáis la conexión con el clínico... Ramiro. Sí, dime.
Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a Muchísimas gracias vosotros. por todo y por el caso y por la discusión. Ander, ¿estás por ahí? Hola. ¿Qué tal estás? Ander. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿nos oyes bien? Sí, se escucha un pelín bajo, Carla. No te vemos todavía. Hola, sí, los escuchamos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Nos escuchan? Sí te oímos. Ahora ya te vemos también. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola a todos. Pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por, antes que nada, por la invitación y por la oportunidad de poder presentar un caso de TAVI con acceso vascular complejo. Presentaré el equipo rápido, somos un equipo grande, pero merece la pena al menos mencionar el nombre de todos y después presentaremos el caso. El doctor Brugaleta, que es el hemodinamista que está conmigo, el doctor Arévalos, el fellow, Rosa, Monse, Dani de enfermeros, de anestesia el doctor Marc Jiménez y Sandra Ruiz de enfermería de anestesia y la doctora Vidal en ECOS y Rocío Leñador, que es la especialista de Abbott, que está con nosotros y afuera, bueno, también, más Monses Marinas y todo el mundo. Pasamos a presentar el caso, por favor, nos ponen las diapos. Víctor, la que sigue, por favor. La siguiente. Bueno, el caso es de un varón de 75 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderada. También tenía una historia previa de vasculopatía periférica con claudicación intermitente. Además de eso, una cirrosis hepática Child A. El paciente había consultado debido a una disnea clase funcional 2 sin antecedentes de angina ni síncope. ¿La que sigue? En el ecocardiograma encontramos que tenía una fracción de eyección del 55% a pesar de presentar una disquinesia a nivel ínfero-basal con un gradiente medio de 48 milímetros de mercurio. Además de la estenosis aórtica se observaba una insuficiencia aórtica ligera, además de una insuficiencia mitral y sin insuficiencia tricuspidea. Siguiente. En el electrocardiograma podemos ver que se encontraba el ritmo sinusal con el QRS estrecho, sin embargo existían señales de un infarto antiguo a nivel de la cara inferior. Siguiente. Bueno, al realizar la coronariografía, antes de, para continuar el estudio, se encontró que tenía una oclusión crónica total a nivel de la coronaria derecha ostial. El resto de las arterias se encontraban sin estenosis significativas. Siguiente. En cuanto a la analítica, una hemoglobina normal, lo que destaca principalmente es que presentaba un filtrado glomerular de 49 mililitros por minuto, la albúmina, levemente baja y un NT-proBNP de 2.380 picogramos por litro. Siguiente. Bueno, al realizar la angiotomografía previa para estudiar correctamente la válvula, encontramos que se encontraba moderadamente calcificada con un Agatston de 3000. Se observaba una calcificación asimétrica de la válvula que se encontraba predominantemente a nivel de los velos. Además de eso, tenía una angulación de 41 grados. En cuanto a las dimensiones del anillo aórtico, el diámetro mínimo de 23,5 y máximo de 28,5, un perímetro de 81 y un área de 509 milímetros cuadrados. Las medidas eran aproximadamente las mismas a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿La que sigue? Siguiente. Lo que ya habíamos mencionado, tenía también, aparte de eso, unos buenos senos y la altura de ambas coronarias era mayor de 14 milímetros. Siguiente. Lo que habíamos mencionado, la angulación de la aorta que era de 41 grados. Siguiente. Podemos ver que las arterias femorales, tanto derecha como izquierda, se encontraban severamente calcificadas. El acceso del lado derecho era inabordable debido a que presentaba una estenosis severa con un diámetro, en una de las secciones mínimo de 3 milímetros, por lo cual
La arteria del lado izquierdo, digamos, se encontraba en mejores condiciones, con un diámetro mínimo de 4,5 por 4,7 a nivel de la ilíaca. Sin embargo, los diámetros se encontraban conservados a nivel de la arteria femoral. Siguiente. Podemos ver en las imágenes cómo había una calcificación severa a nivel de ambas arterias femorales. Sin embargo, consideramos que el acceso, en este caso más adecuado, era el femoral izquierdo. Siguiente. Bueno, al calcular el riesgo, nos da un Euroscore de 4.8 y un STS de 3.5. El paciente fue presentado en sesión y se decidió finalmente realizar una TAVI transfemoral, teniendo en cuenta comorbilidades que se encontraban fuera de SCORE, en este caso la cirrosis hepática del paciente. Finalmente se había decidido el acceso femoral izquierdo, como habíamos dicho, debido a que el paciente no presentaba, digamos, unos buenos accesos a nivel axilar y subclavio, y preferimos realizar este acceso antes que otro, digamos, a nivel torácico. La que sigue, por favor. Pues muchas gracias por el caso. Creo que es un caso muy oportuno y complicado muchas veces decidir qué hacer, si optar por otro acceso o facilitar un acceso transfemoral, que sé que tenemos mejores resultados. No sé si tenéis algún comentario. Juan, Marc, que no te hemos dejado hablar. Bueno, yo, sí, no, ningún problema. Yo soy, hola, buenos días, soy el enfermero de aquí de la mesa, y lo que son los aspectos técnicos del procedimiento, pues evidentemente sois vosotros los expertos de los que vais a hacer los comentarios. Pero ya aprovechando que nos han invitado aquí a la mesa, pues quería hablar un poco de la figura de enfermería de los procedimientos, ¿no? Entonces es conocido que la enfermera dentro de la sala, pues que el conocimiento de la técnica, de material y de montaje de las TAVIs es súper importante. Pero ahora también está apareciendo la figura de la TAVI Nurse. Entonces la TAVI Nurse nos estamos implicando en el estudio de estos pacientes, ¿no? en la inclusión, en formar parte de los comités de TAVI, los comités de valvulares, y lo que es la organización de todo el plan de cuidados, el alta precoz y el seguimiento. Entonces, aprovechando que estamos aquí, Ander, quería preguntaros, o Salvatore, ¿qué pensáis de esta figura? Y si en estos casos, bueno, todos en general, pero estos casos en particular, en los que hay una dificultad de lo que es el acceso para la TAVI, la figura de esta enfermera, ¿en qué mejora, ¿no? En todo lo que es el procedimiento? Bueno, gracias, Marc. Yo creo que es una pregunta muy importante. O sea, yo creo que más que el tema de enfermero, o sea, yo creo que es muy importante el tema de alguien que gestione un poco todo, ¿no? O sea, porque sí que el médico está por el caso, pero es importante pues tener un gestor de todo, ¿no? De todo de las imágenes, ¿no? Que sea el que lleve el paciente del principio al final y sea el que mande dentro del equipo multidisciplinar. O sea, volviendo al caso, o sea, os queríamos enseñar las imágenes de la ECO, si lo puedo tener en la pantalla. O sea, como Alian ha dicho, es efectivamente un paciente que no tenía otros accesos, el único era transaórtico y transapical. O sea, el acceso subclavio era con estenosis y no era factible. Y nosotros, o sea, lo que hacemos habitualmente en la mayoría de los casos es un acceso ecoguiado. Entonces, el acceso ecoguiado, o sea, son importantes dos proyecciones. Básicamente, como veis aquí, la transversal, donde es importante, o sea, localizar las tres estructuras, o sea, la vena femoral y la bifurcación de la arteria femoral común y superficial y profunda. Y si vamos a la siguiente, o sea, la proyección longitudinal, donde vemos a qué altura está la bifurcación, ¿no? O sea, y la ecografía, o sea, nos ayuda no solo a localizar la bifurcación, sino también en localizar en la parte transversal, si vamos a la siguiente, o sea, dónde está localizado el calcio a nivel de la pared anterior, para que no pinchemos justamente el calcio a nivel de la pared anterior. Aquí vemos mucho calcio que es a nivel posterior, y podemos pues casi guiar, o sea, de forma muy personalizada, pues la punción. O sea, vamos a la siguiente. O sea, no solo la punción es importante, o sea, cuando se usa la eco, sino también la anestesia. O sea, vemos también que necesitamos poner como menos anestesia en estos pacientes, porque podemos ponerla justo encima de la arteria femoral, o sea, con una anestesia, digamos, más localizada. Si vamos a la siguiente imagen de la eco. Y aquí pues veis, digamos, la guía que está dentro de la arteria, o sea, porque hemos querido poner pues una seguridad, ¿no? Tratándose de un acceso complicado, y además pues podemos ver el tenting de la arteria, de la aguja sobre la pared anterior de la arteria femoral, o sea, también localizando la parte media de la arteria, que es donde es importante pinchar, o sea, que no sea ni medial ni lateral, para luego todo el sistema de cierre.
No sé si Ander quieres explicar lo que hemos hecho entre tanto. Bueno, pues eso, hicimos el setup es femoral izquierda, marcapasos por la femoral derecha y hacemos crossover por la radial izquierda. Crossover prácticamente ya no hacemos en ningún paciente, al menos que sea obeso o tenga accesos muy complejos. Entonces tenemos el pigtail y ahora veremos cómo lo hemos preparado todo. ¿Podemos tener las imágenes del angio aquí en el monitor? Bueno, aquí estamos yendo con el marcapasos por vía femoral y después pinchamos la radial y ponemos una guía 018 y a través de esta guía 018 con un catéter diagnóstico JR nos ponemos a nivel de la ilíaca izquierda. A veces hacemos inyección, no es indispensable y podemos marcar la arteria con una guía, que es lo que estamos haciendo aquí. Hacemos la punción eco guiada y una cosa que es importante es pones el introductor y antes de poner el ProGlide, si estás haciendo crossover hay que retirarlo para no pillarlo con los nudos. Aquí estamos comprobando que tal como lo habíamos visto en la eco, la punción es justo en donde queríamos. Había un pequeño espacio que es en realidad la gracia del acceso, que lo puedes hacer muy, muy preciso en un espacio justo en donde no tiene calcio en la cara anterior porque como han visto, el resto del vaso está muy calcificado. Hemos colocado una guía rígida, bueno, esto ya es bastante estándar, los dos ProGlides. Y después, cuando ya tenemos el introductor puesto, lo que hacemos es dejamos la guía 018 para proteger la femoral y a través de la misma radial, con otra guía 018, colocamos el pigtail. Esta es la aorta, que le falta un pelín de caudal. Y aquí estamos viendo cómo sube el introductor de 14F con un poquito de complicación, pues un poquito de resistencia, pero al final ha pasado bien. Este es un Gore que subió con una guía rígida estándar. Después hemos cruzado la válvula y estamos listos. El plan es hacer una predilatación con un balón de 25, el diámetro es 23-28, diámetro medio 25, aunque digo 26, aunque no tiene mucho calcio, nos interesa predilatar bien para que se expanda esta prótesis, que como han visto es la Navitor, que es la nueva generación del apórtico. Y estamos listos, si quieren seguimos adelante y podemos ir discutiendo mientras vamos trabajando. Okay. Yo sí quería haceros un comentario. Hola, Ander. ¿Qué tal, Ramiro? Bueno, pues es con respecto a la punción ecoguiada. La verdad es que estoy absolutamente de acuerdo con vosotros y de hecho creo que hay un estudio reciente donde dice que la punción ecoguiada obtienes mejores resultados que la punción convencional guiada por angio. Pero sí, yo encuentro una dificultad. Nosotros también hacemos ahora de forma sistemática punción ecoguiada, pero encuentro una cierta dificultad en identificar el ligamento. Entonces voy a hacer una pregunta muy práctica. ¿La punción la haces en una proyección transversal del eco o haces una proyección longitudinal donde yo creo que el ligamento se identifica mejor? Porque la bifurcación creo que no es un problema, pero sí que tengo una cierta experiencia en que cuando hacemos punción ecoguiada desde transversal tendemos a hacer unas punciones un poquito más altas. ¿Qué opinión tienes de eso o cuéntanos tu experiencia? No sé, la verdad es que aquí Salvatore empezó un poco antes que nosotros con la punción. Nosotros la hacíamos con fluoro y aprendimos un poco así. Yo hago las dos para ubicarme, pero la punción la hago en transversal y voy siguiendo la punta de la guía con la eco. Sí, es por costumbre, o sea, yo estoy de acuerdo que con la otra se ve muy bien, pero la verdad es que se puede identificar bien y ves bien la altura y me siento cómodo con eso. Sí, lo suyo, lo que dices tú, Ramiro, es cierto. O sea, lo suyo es empezar con la proyección longitudinal para localizar el ligamento inguinal y la bifurcación y luego pasar a la transversal para pinchar, digamos, la safe, el área segura, que es el medio de la arteria, ¿no? Para que la punción sea en el medio, no sea ni lateral ni medial. Y sí, una cosa muy importante aquí es que como ya tienes el TAC previo, sabes exactamente la altura que tienes desde la bifurcación hasta el límite de la femoral común. Entonces, o sea, utilizas las dos, aunque el TAC, si no tienes fusión no pasa nada, ya sabes que tienes pues 2 centímetros arriba. Entonces lo ves con la eco y pinchas eso arriba. Bueno, vamos con la predilatación, si les parece, que después nos tendrá que subir el delivery y será interesante eso también. ¿Estamos listos con el marcapasos? Vale, marcapasos a 160 cuando te diga. Se va a marear un poco, ¿vale? Marcapasos on. ¿Vale? ¿Cuántos del panel hacéis punción ecoguiada o seguís utilizando la punción guiada por ángel? ¿Marcapasos fuera? Yo sigo haciendo punción guiada por
por angio y por TAC. Cada día utilizo menos la angio porque simplemente pongo la guía y ahorro algo de contraste. Otro comentario que yo creo que me parece muy interesante es acostumbrarse a proteger desde radial o braquial. Y más porque este paciente tiene riesgo en la pierna, digamos, si pinchan la femoral derecha, hay riesgo también de complicación. Entonces, evitar esa punción yo creo que está muy bien y ya a mí me queda la duda, tengo un poco la teoría en contra de lo que dice la casa comercial, que probablemente en las arterias tan malas como esta sea más efectivo el manta que las suturas, porque es como poner ahí un tapón como si dañaras menos. Otra cosa son los diámetros y tal, que no lo hemos llegado a ver. Pero eso es algo que es opinión. Está claro es que la arteria mala es mala para todo, ¿no? Pero sí, es posible que tenga razón que entre escoger una sutura o un colágeno igual pues te animes más a lo segundo. Luisa, ¿qué opinas? Mi opinión es que la... Sí, exacto. Un segundo. Si quieren, porque dependerá mucho cómo va a ir el procedimiento, si nos pasa bien el delivery. Entonces, si no nos pasa, sería interesante verlo, cómo lo resolvemos. Si quieren, probamos pasar el delivery y vamos discutiendo. Ok. ¿Tienes? Perdón, ¿estás bien? Sí. De todas maneras, vosotros seguir trabajando y no nos hagáis mucho caso. Vale. Sí, era eso. O sea, que verán que nosotros vamos haciendo, pero sigan discutiendo ustedes que no, para que no esté en silencio todo esto. Pues yo creo que la punción ecoguiada hoy en día aporta mucho, porque estás viendo exactamente si estás pinchando en el calcio o no, y si hay alguna placa de calcio puedes incluso moverte más arriba, más abajo, y eso te evita muchas complicaciones. En cuanto a la protección con la otra guía contralateral, pues nosotros también hemos pasado la radial, incluso en casos que son normales, que no tienen mucho calcio, no protegemos con la guía. En este caso sí que protegería desde la radial, o si no te sientes muy seguro, pues desde la otra femoral si piensas que vas a tener que utilizar un stent. Pero claramente creo que la punción ecoguiada hoy en día es una herramienta que debemos de utilizar. Es que tenía ya ¿Tenéis dificultades para subir la válvula? Sí, vamos a cambiar un poco la estrategia. Tenemos una Safari. Entonces sabíamos que esto nos podía pasar. La verdad es que me siento más cómodo implantando con Safari, pero bueno, haremos el cambio. Vamos a poner una Londerquist. Entonces ponemos el introductor de 14 y si no nos pasa con esto, entonces dilataremos un poco. ¿Qué opciones quería comentar que hemos probado un poco de todo. La verdad que hemos ido experimentando, cosa que es si no hay guía contralateral o contralateral. Yo tengo mis dudas si pones un manta y tienes una guía ya contralateral, si luego la puedes dejar enganchada, nos ha pasado alguna vez con otros dispositivos. Y entonces no estoy muy seguro que la protección con una guía en estos casos sea del todo, bueno, es lo más adecuado, pero luego si pones un manta me da un poco de miedo pillar la guía, ¿no? Lo que nosotros hacemos una pequeña trampa, hacemos una inyección en la contralateral, vemos cómo está aunque tengamos el TAC, vemos cómo está la arteria y con el eco guiado nos posicionamos en la zona que creemos que ya es la más adecuada. Hacemos una micropunción y con esto nos sentimos bastante seguros. En cuanto yo iba a preguntar a los dispositivos, yo la verdad que tengo muchas dudas cuál es el mejor, si un ProGain o es un dispositivo manta. Porque cualquiera de los dos, ninguno de los dos es muy bueno cuando hay mucho calcio. El ProGain muchas veces se rompe el nudo, se salta y no es una... Es decir, yo creo que cualquiera de los dos estamos ahí, no sé, yo diría 50-50. Cuéntanos, o sea, ¿qué técnica sigues cuando hablas de micropunción? Porque igual algunos no saben exactamente lo que estamos hablando. Micropunción, o sea, realmente lo que hacemos es una inyección, si vamos por el lado derecho, con la izquierda, ¿no? Con el pigtail a nivel abdominal, vemos dónde está la arteria y cogemos un dilatador de 4 frames o 5 frames y hacemos una inyección y nos aseguramos y creemos que esa punción es la más adecuada, aunque sea ecoguiada.
A veces nos damos cuenta... ¿La aguja usas una 18G o usas una 20G? No, usamos la más... ¿Es doble curva? ¿Sí? Es verdad que ya has pinchado, pero también es cierto que como no podemos empañar hasta después, pues nosotros nos está dando buen resultado. Insisto que, bueno, hemos probado un poco de todo. Hemos ido por radial, hemos ido... Y al final, la más rápida, la más efectiva para nosotros, no la protegemos de entrada, hacemos una inyección, vemos cómo está también anatómicamente la femoral, hacemos la micropunción y con eso trabajamos. Que no nos gusta la punción que hemos hecho, pues hacemos una segunda y luego ya ponemos el dispositivo que tenemos en ese momento. Por eso que disponemos del manto. Vamos a ver si hay suerte. Te va a doler un poco. Ander, si me ese caso arriba para ver hasta dónde te puedo hola. Sí. Mira, una pregunta. Ahí donde estáis teniendo dificultad, en la femoral, en el TAC, ¿teníais alguna estenosis o alguna excrescencia de calcio? Sí, algo? Está absolutamente calcificado todo y este era el puntito que tenía un poco más de estenosis. Pero bueno, yo creo que ahora con la Londer pues debería de pasar. ¿Alguno de vosotros pretrataría la femoral de alguna manera, por ejemplo, con un balón de litotripsia o algún otro sistema? Yo creo que es ideal. El problema es que lo tengas, ¿no? Es disponibilidad, como siempre. No se mueva. Yo lo que me planteaba y me ha resuelto algunos casos, es meter el introductor de 14 o de 16 de Edwards. Y como está pasando el dry seal, razonablemente va a entrar. Entonces ya meto la prótesis por dentro. O sea, estás planteando un introductor expandible. Expandible. Pero he dicho el de Edwards porque es el único que conozco. Ya está. A la hora de hacer angioplastia, este tipo de vasos que son difusamente calcificados, angioplastia convencional, muy bien. Sus Shockwave, si lo tenemos. ¿Qué ha pasado? En angioplastia convencional tenéis experiencia. Yo he hecho litotripsia en algunos casos, no sé si se oye. He hecho litotripsia en algunos casos que eran muy calcificados, pero creo que si no tiene, o sea, eso no tenemos disponibilidad en todos los laboratorios y creo que una simple angioplastia podría servir. La verdad es que la litotripsia es muy efectiva, sobre todo cuando el problema es focal. Cuando ya hay un problema más difuso, pues igual tienes más dificultad, pero cuando es un problema focal, la verdad es que nuestra experiencia es magnífica. Bueno, también una angioplastia convencional en un vaso que es grande, es muy seguro, es fácil, tiene poco riesgo y te permite pues luego poder avanzar un introductor más fácilmente. Tiene mucho recoil, miren, pero si lo haces un segundito. pues no hay problema. Esto es, para que vean la prótesis. Ven que ha costado un poquito avanzarla y ahora la tenemos aquí. Esto es muy interesante en la Navitor con el FlexNav. ¿Ven la parte proximal de la prótesis? Es como si estuviera quincado, no está quincado. En realidad esto te lo permite y es un sistema bastante flexible. Entonces, bueno, era solo el apunte. Pues estamos listos para empezar. Vamos a poner, aunque no hacemos la técnica de GADA como tal, sí que hacemos cusp overlap. Y en principio es lo mismo. Aquí están viendo que el stent está alineado, el marque está en medio del pigtail. Hacemos un test para ver en dónde está el pigtail. Vale, está un poquito arriba. Test. Bueno, esto tampoco vamos a batallar mucho, lo tendremos en cuenta que está un poquito arriba. Ya está. Empezamos a liberar la prótesis. Vamos la primera parte rápido hasta que se asome el stent y a partir de ahí vamos ajustando. Vamos preparando la charla de Rafa Ruiz Almenón, según vamos viendo el implante. En el momento que tengamos el implante pasaremos a verla. Sobre accesos vasculares complicados está grabada porque
Rafa ha tenido un problema por el que no ha podido viajar hoy aquí, pero luego intentaremos conectar con él para hacer, digamos, pues algún comentario, si tenemos todavía tiempo. Se ha movido bastante ¿Hacéis el estimulación píxel y en el implante? de entrada no. Con la Pórtico me gusta ponerlo sin estimulación porque te lo tolera bien y aparte vas permitiendo que la prótesis se vaya expandiendo. Ahora lo único hay que tener cuidado con el marcapasos, por favor, la frecuencia. Es una Navitor, ¿verdad? Lo que estás implantando. Es una Navitor, perdón, sí. Vamos a, sí, casi aquí, ¿sabes? Se ha salido un poquito, retiro la guía y avanzo, test. Muy bien, esta la tenemos que dejar a 3 milímetros, entonces empezamos a abrir aquí. Si voy a hacer un cine sin contraste, solo para asegurarnos que esté bien. Ok, empieza a abrir. Lo que hacemos habitualmente es intentar liberarla cuanto más lenta posible, ¿no? Para que la prótesis se vaya ajustando al anillo valvular y a la anatomía. Por eso también es importante la predilatación en estos casos, para que te lo tolere bien. Lo están viendo ustedes en la presión test. Y como veis, voy como muy lento. ¿Qué reglas sigues para las vueltas a la rueda? No me escuchan. Y ahora que esté un poco más expandida, nos iremos a izquierda. Escuchar el balón. A escuchar. ¿Perdón? Digo que ¿qué reglas sigues para escoger el balón? ¿Te ajustas a diámetro medio, diámetro mínimo? Sí, de diámetro medio para abajo. Entonces, entre el medio y el mínimo. Depende del calcio también, pero normalmente hago eso. ¿Voy abriendo? Antes siempre iba con diámetro mínimo, pero bueno, ahora somos un poquito más agresivos. ¿Voy abriendo? ¿Test? El comportamiento under de la válvula es muy estable, ¿no? Porque sí, lo que pasa está muy profunda, ¿eh? Ahora, abre ahí. Test. Aquí como se mueve mucho, sí que vamos a intentar hacer pacing por pacing a 120, por favor. Para estabilizar. Sí. Y sigue abriendo. ¿Cine? Sigue abriendo. Un pelín profunda. Baja el pacing, por favor. Vamos a intentar recolocarla. Apaga el pacing. Recaptura. Bien, lo que vamos a hacer es, cuando yo te diga hacemos pacing, espera un segundo, Salvatore, y la vamos a reposicionar en el momento, ¿vale? Entonces, ve recapturando Mira, pacing a 120. Mientras acabáis el implante vamos a pasar la charla de Rafa y luego volvemos con vosotros y ya nos enseñáis el resultado. Perfecto, Ramiro. Sí, entonces os enseñamos el resultado. Pasamos, por favor, la ponencia del doctor Rafael Ruiz Salmerón. Ahí veis el resultado. Hemos hecho valvuloplastia con balón de 25. ¿Veis el resultado? Parece que está mejor expandida que en la inyección previa. Bueno, parece no, está mejor expandida. A la derecha veis el resultado final del análisis después de la valvuloplastia. No queda gradiente residual, veis que hay un enorme gradiente diastólico, con lo cual ya esperamos que no haya regurgitación significativa. Y vamos a pasar a ortografía, que son 2 proyecciones más allá. Por favor, Palmi. Esa es la expansión de la prótesis. No, la anterior. Retirada. Y esta es la angiografía final. Ya te digo. ¿Vale? Que veis que no queda prácticamente regurgitación. Te toca a ti. Queda un poquito, como siempre, debajo del seno izquierdo, ¿no? Aproximadamente ahí, que no rellena, no llega ahí, y que para nosotros, acostumbrados a la autoexpandible, es un resultado muy bueno. Retiramos también el Sentinel sin ningún problema, y no pudimos enseñaros el cierre con manta, porque sois unos pesados, y lo que hicimos lo cerramos, y si te dan zoom aquí, dale zoom, por favor, a la ingle. Muy rápido. Rápido, ¿no? Porque ya está súper bien, sí. Hola. Sí, pero no nos hacen caso. ¿Rápido? Sí. Si no te hacen caso a ti, César, vamos. Venga, bueno, tuvimos muy resultados. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias por la oportunidad. El caso espero que haya sido interesante y que haya enseñado algo. El paciente... Hola, ¿qué tal está? Está un poquitín cansado porque lleva desde las 10 en la mesa, pero está estupendo. Muchas gracias. Así tenemos la charla de Rafa Ruiz Salmerón. Ya está viendo, le hemos molestado un poco ahí abajo.
Si no pasamos al clínic que deben de haber ya implantado la válvula. ¿Utilizáis todos de rutina la implantación con el cuspo overlap en las válvulas autoexpandibles? Yo me sigo guiando por las dos. ¿Te sigues guiando por las dos? En las autoexpandibles todavía utilizo cambio, empiezo por overlap y cambio a coplanar. Ok. Juan. Yo también. También, ¿no? Sí, y Vicente, igual. Sí. Ander, no sé en qué proceso estamos. Estamos abandonados. Sí. Ander, ¿nos oyes? ¿Ya la han implantado? Sí. Sí, parece. Ander, ¿nos oís? Parece que acaban de terminar, ¿no? Hemos conseguido avanzar. ¿Nos escuchan, no? Sí. Sí, se escucha el eco, de hecho, de la sala allá atrás. Bueno, esta es la posición inicial. Aquí está un poquito profunda. Nos fuimos a izquierda y se confirmaba que estaba profundo. Si no tienes otra opción, tampoco es una posición mala, pero bueno, hemos decidido recapturarla. Y ahora lo verán un segundo. Es que les quiero enseñar la técnica esta. Bueno, entonces lo que hacemos para recapturar es un floor store un poco largo. Lo que haces es empezar a recapturar, ya lo verán. Cuando pierde contacto, entonces tiras un poquito para arriba, avanzas la guía y luego vuelves a abrir, ya lo verán. Ahí está un poquito profundo, estamos recapturando y cuando ves que pierde contacto, ahí pierde contacto, la movemos para arriba, la ponemos en el punto y luego abrimos rápido. Y la dejamos pues en la posición en la que queremos. Y esto con esta prótesis lo podrías hacer sin marcapasos, pero bueno, lo hacemos con marcapasos a 120, 140. Y la posición, la altura es esta. Era muy buena, ¿no? Luego la liberación no ha habido ningún problema, se ha quedado exactamente en donde queríamos. Y ahora podemos ver con la eco y luego veremos cómo están las ilíacas. No sé si tienes algún comentario. No. Mientras tanto, ¿alguna pregunta? Yo quería preguntar... ¿Ha hecho un bloqueo? Sí. Sí, te quería preguntar si el tipo de TAVI, o sea, la marca comercial o bueno, el tipo de TAVI también depende que le elijáis por la navegabilidad que pueda tener o la dificultad de acceso. Sí, son muchos factores los que hay que tener en cuenta. En este caso en particular hemos elegido Navitor por el acceso coronario y por el acceso vascular, pero sí, o sea, hay que tener en cuenta pues, el acceso a las coronarias, el acceso femoral, el riesgo de marcapasos, la cantidad de calcio, el tamaño del anillo. Entonces, es una decisión muy individualizada. Bueno, pues si os parece... Están viendo la imagen de eco, ¿no? Sí. Tienes un EPOC, o sea que tiene un poco de... Tenemos la guía ahí, ¿eh? Una ventana un poco regular. Ander, vamos a ver si podemos ver la charla de Rafa Ruiz Almerón y luego nos contáis un poco... Genial, muy bien. Del caso, ¿vale? Muy bien, venga, gracias. ¿Tenemos la charla del doctor Ruiz Almerón? Está perfecta, ¿no? 0. A ver esto, ¿eh? Ah, sí, vale. Pues nada, estamos mirando la ecografía que como ven no tiene nada de insuficiencia. Una cosa importante también, ahora aprovechando que está la doctora Vidal aquí, es que en los pacientes en donde vemos claro, o sea, nosotros tenemos la fortuna de tener un ecocardiografista durante todo el implante, además de anestesia,
y cuando el ecocardiografista ve claro el resultado, el paciente se hace un VScan al día siguiente, no hace falta hacer una eco reglada, al menos que veamos algo raro. Entonces, bueno, en este caso después acabaremos de hacer la eco bien, pero el resultado ha sido bueno, podemos quitar la guía y nos enfocamos en el acceso vascular. ¿Hacéis ecocardiografía sistemática vosotros en vuestras salas después del implante? No. Sí, el resultado es bueno. Nosotros no, pero al llegar a la unidad coronaria, si van a la unidad coronaria, lo primero que hacen es un eco, y si es un paciente que no va a pasar por la unidad coronaria porque vamos a hacer una alta precoz y no ha habido ninguna complicación, en nuestro hospital de día sí que le pasamos el eco. Sí. Bueno, no, porque en la eco normal está bien. Una cosa que también... ¿Con sedación o con anestesia general? Todos con sedación. Con sedación, ¿verdad? Con sedación. Lo compartimos, hemos hecho una unidad con un no falta el cardiólogo acceso, de sedación, pues el JR y a veces y todo porque tenemos poca anestesia, entonces nos está resultando bastante bien. Vamos a ponerlo para mirar. Hombre, yo creo que la información que aportaría un ecotrasplante ¿Es largo? durante el procedimiento sería muy interesante, sin duda, pero yo no pagaría ese precio por anestesia al paciente. De acuerdo, sí. Yo a mí me queda la duda en el caso que ha hecho César. Sí. El utilizar, porque yo creo que en esos casos, y que quieras ir alto y tal, el poder liberar con eco igual te puede ayudar, pero la pierna... solamente en casos muy excepcionales. Nosotros sí que en todos los casos siempre hay la figura del anestesiólogo y además del enfermero de anestesia. En todos los casos. Podemos pasar, si os parece, la charla, que no sé si... ¿Podemos cargar la charla del doctor Luis Amerón, por favor? Vale, lo dejamos por aquí aparcado, o sea, vamos a hacer de cierre normal. Antes de nada, quería agradecer a la organización y en concreto a las personas de Soledad Ojeda, José Antonio Gutiérrez Mendiguren y Lorena del Comité Técnico la posibilidad de que pueda hacer esta charla desde el punto de vista online, ya que el Ministerio de Salud no me permite en estos momentos trasladarme como hubiera querido a Málaga. El título de la charla es Accesos vasculares complicados y yo lo he querido denominar como cómo mantener enfermos. El objetivo de la charla es dar respuesta a la pregunta de si es posible realizar una revascularización del eje aortoilíaco enfermo para permitir un procedimiento transfemoral de alto calibre, entendido por aquel que precisa una vaina de 14 French o más. La región aortoilíaca tiene una personalidad propia y abarca desde la aorta abdominal infrarrenal hasta la femoral común. Aunque no siempre ha sido así, recientemente, todas las lesiones aortoilíacas, independientemente de su nivel de complejidad, merecen un tratamiento endovascular. ¿Por qué? Pues porque el éxito del procedimiento es muy alto, la permeabilidad primaria a los 5 años razonablemente alta, aunque también es cierto que no hay que despreciar que la tasa de complicaciones no es baja. Por lo tanto, debemos hacer las cosas, pero debemos hacerlas bien. Hacer bien las cosas significa aplicar 3 grandes capítulos de técnicas en este procedimiento. 1, el acceso. 2, la canulación del sector enfermo. Y 3, la revascularización en sí. ¿Qué decir del acceso? Como sé que tengo poco tiempo, lo voy a resumir. El acceso prioritario es el acceso superior. Y en concreto, la arteria radial izquierda. ¿Por qué? Pues porque es la que tiene mayor tasa de éxito y menor tasa de complicaciones. Sin embargo, por contra, es la más incómoda para trabajar para el operador, ya que el paciente se tiene que poner de forma contraria a como lo hace habitualmente. Y por otro lado, tenemos limitados los diámetros de las vainas. El acceso femoral suele ser complementario al acceso superior y será ipsilateral cuando tratemos lesiones de ilíaca común o contralateral cuando tratemos lesiones de ilíaca externa o femoral común. Cuanto más compleja sean las lesiones,
Cuanto más cercanas estén en la bifurcación aortoilíaca, será más necesario tener un acceso bilateral, lo cual no suele ser un problema porque tenemos múltiples complicaciones. Por fin, denominamos acceso bidireccional cuando tenemos una aproximación anterógrada y retrógrada simultáneas en el mismo eje. Generalmente, después de un acceso superior, necesitamos un acceso femoral ipsilateral retrógrado cuando no hemos conseguido recanalizar un sector desde arriba y tenemos que intentarlo desde abajo, o bien cuando al final del procedimiento necesitamos una vaina de 8 French o más que no nos puede suministrar la vía superior. ¿Qué hablar de la canulación de los segmentos enfermos? Bueno, si hemos accedido por vía superior, necesitaremos siempre vainas largas, que serán de 90 centímetros cuando hayamos accedido por vía braquial y de 110 centímetros cuando lo hayamos hecho desde la vía radial. En estos procedimientos las guías no van solas en el interior de la vaina, sino que van acompañadas de un catéter de apoyo, que será o bien el típico multiporcos de 125 o bien los catéteres dedicados de 150. Este esquema para mí es muy útil cuando accedemos por vía radial izquierda. Las vainas de 90 centímetros se quedan a nivel de la aorta abdominal. Nos sirven para trabajar tronco celíaco, nos sirven para trabajar arteria mesentérica superior y a veces podemos llegar a las renales. Nada más. Cuando queremos canalizar la arteria ilíaca común, necesitamos una vaina de 110. Cuando queremos llegar hasta la arteria ilíaca externa y en personas bajitas hasta la femoral común, usaremos 125. Y ya para el resto, y si queremos ir con holgura para femoral común o femoral superficial, utilizaremos dispositivos de 150. ¿Vale? Este esquema nos debe de quedar claro. ¿Qué decir de la canulación por vía femoral? Bueno, si el acceso ha sido ipsilateral, lo haremos con un introductor corto de femoral, y si el acceso es contralateral, existen introductores dedicados de contralateral con punta curva de 45 centímetros. Yo recomiendo siempre que el catéter de apoyo para la guía por vía femoral sea también un catéter corto, como mucho de hasta 65 centímetros, ¿vale? Para así aprovechar toda la fuerza y toda la maniobrabilidad de la guía. Por último, nuestra guía de trabajo es la guía clásica de Terumo hidrofílica de 0,35 que se apoyará siempre sobre catéter y que una vez pasada la lesión la intercambiaremos por una guía larga de 270 o 300 de alto soporte, bien de 0,35 o de 0,18. Con respecto a la revascularización de las lesiones, todas las lesiones del sector aortoilíaco, todas precisan de un stent, a excepción de las situadas en la femoral común, en las cuales deberemos conservar o intentar conservar un buen resultado o un resultado aceptable con balón, por no comprometer el acceso posterior de ese vaso en un futuro. ¿De acuerdo? Cada stent está diseñado para cada lesión. Los stents recubiertos, tanto autoexpandibles como balón expandibles, los seleccionamos para las lesiones más complejas, sobre todo para la reconstrucción aortoilíaca en Lerich o Miller-Rich, cuando queremos excluir un trombo, evitando su embolización distal, o bien cuando tenemos cierto temor de la perforación, cuando hemos hecho una recanalización subintimal, y entonces así evitamos este riesgo. Los stents balón expandibles básicamente los dedicamos a la ilíaca común ostial, especialmente con grados severos de calcificación. Son muy bien posicionables, muy precisos y por lo tanto para esa localización. Y por último, los stents autoexpandibles los dedicamos para lesiones tortuosas, difusas de ilíaca externa o como rescate cuando no ha sido posible revascularizar con balón
la femoral común. Preparación de la placa, especialmente para los stents autoexpandibles, muy importante. Si se trata de placas con alto contenido trombótico, lo más moderno, lo que está apareciendo ahora con fuerza, es el sistema Índigo, con su capacidad de aspiración por bomba continua. Para las lesiones especialmente calcificadas, antes solo teníamos los balones de corte, ahora tenemos los balones de lithotricia Shockwave. Y aquí simplemente voy a ser muy rápido. He querido ejemplarizar 3 escenarios, Lerich y Hemilerich, las lesiones ilíacas y el stent femoral común, pero no creo que tenga tiempo para extenderme. Simplemente para el Lerich y el Hemilerich, accesos bilaterales, reservando el acceso superior para la zona más enferma y para el otro el acceso femoral, y siempre terminar en kissing stent, ¿de acuerdo? Sobre guías de alto soporte para mejorar la precisión del despliegue, ¿de acuerdo? Para las lesiones de ilíaca común o ilíaca externa, si son ilíaca común, pues vía superior o acceso femoral ipsilateral y stent balón expandible. Para las ilíacas externas, acceso superior o femoral contralateral y stent autoexpandible. Siempre preparación de la placa. Y por último, para las lesiones de femoral común, acceso superior, con catéteres largos y guías de 0,18 que nos permiten tanto el uso del Shockwave como del balón de corte. Este es un ejemplo que tengo interés de mostrarles sobre cómo hacer una preparación del eje aorto-ilíaco para hacer un despliegue. No es un TAVI, es un despliegue transfemoral de alto calibre, 14 French. Se trata de un paciente con lesión de tronco, oclusión de la coronaria derecha, disfunción severa del ventrículo izquierdo, que aceptamos para la revascularización, pero solo bajo el soporte de la asistencia ventricular Impella, que como todos ustedes saben, precisa de 14 French. Cuando analizamos los accesos vasculares, vemos que se trata de un Hemilerich izquierdo con lesión severa de la ilíaca externa derecha. Por lo tanto, es un sector anatómicamente muy desfavorable para el abordaje transfemoral. Y la pregunta es si podemos revascularizarlo para revertir esta situación. Si tenemos que revascularizarlo, tenemos que hacer un plan, una estrategia. A veces las estrategias no sirven para nada. En este caso concreto no sirvió porque queríamos ir por vía superior y el paciente tenía la subclavia izquierda ocluida que no pudimos recanalizar. Por lo tanto, cambiamos de eje de acceso. El acceso fue femoral izquierdo, que se puncionó ayudado por el relleno geográfico colateral. Se pasó una guía hidrofílica y un catéter de apoyo corto hacia la aorta. Intercambiamos por una guía de alto soporte y un introductor de 45. Pudimos revascularizar la ilíaca externa con un balón expandible y en retirada ajustamos justo en el ostium de la ilíaca común izquierda, donde desplegamos un stent balón expandible. Como ven, aquí se produjo una protusión de material al otro eje, lo cual reitera nuevamente que para estas lesiones hay que ir con accesos bilaterales y terminar con un kissing stent, como hicimos aquí, un kissing stent con stents autoexpandibles que posdilatamos en el cuerpo para evitar dañar la parte, digamos, intentamos no dañar la parte extremo aórtico de los stents. El resultado fue bueno y nos dio garantías para poder citar al paciente días posteriores para la revascularización coronaria con el soporte del Impella. La revascularización coronaria se hizo con acceso coronario todo a través de la radial derecha y nuevamente por la femoral izquierda se hizo el acceso del Impella. Nuevamente la punción fue guiada por la angiografía.
se pasó una guía de alto soporte, porque la vaina del Impela realmente tengo que decir que es una vaina que a mí me parece muy mejorable, es una vaina muy corta, que cuesta mucho lo que es su avance por su gran fricción a nivel de la arteria, aún así se consiguió pasar. Vean cómo el Impela precisa de un soporte de una guía de 0,18, la guía Platinum, que hay que posicionarla en el ventrículo izquierdo previo a su avance por la vaina. El Impela se pasó sin ningún problema por la zona revascularizada aortoilíaca. Vean que ya por fuera de la vaina pudo pasar sin ningún problema por los stents implantados en la zona aortoilíaca. El Impela se posicionó en el ventrículo izquierdo de forma correcta y dio todo el apoyo hemodinámico para que pudiéramos hacer sin ningún problema la revascularización compleja del tronco común izquierdo. Se ha terminado, es el momento de retirar el Impela y su vaina, pero previamente tenemos que predecir cómo hacer la hemostasis de la femoral izquierda. Para ello pasamos por la radial derecha una vaina de 110 centímetros, canulando el stent aortoilíaco izquierdo y en el interior de la vaina un balón del calibre de la femoral 0,35 compatible. Vemos cómo podemos retirar sin ninguna dificultad el Impela, retiramos la vaina y cuando hemos retirado la vaina avanzamos el balón, sustituimos la guía de 0,35 por la ultra de 0,18 que nos permite hacer angiografías incluso con el balón desplegado para favorecer la hemostasia, pasamos la guía a femoral superficial distal y avanzamos el balón y hacemos el inflado justo en la zona donde hemos hecho la punción. Buena hemostasia y resultado conseguido. Muchísimas gracias por su atención y de nuevo un abrazo y mucho éxito en el Congreso. Gracias. Necesito el mando, porfa. Bueno, por favor, conectemos rápidamente con el Hospital Clínic para poder despedirnos. Bueno, tenemos ahí a Rafa conectado. Solo saludarte, Rafa, porque no tenemos, ni te tenemos audio ni tenemos tiempo. Pero sí te queremos mandar un abrazo y un saludo. Y muchas gracias por tu magnífica presentación. Vamos entonces al Clínic, por favor. Hola. Una presión altita. Sí, escuchamos, pero no tenemos imagen. 147. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, ahora os tenemos. Venga. ¿Qué tal? Adelante. Bueno, vamos muy rápido, enseñándoos un poco lo que es el acceso vascular. Dame un poquito de... hemos retirado la prótesis sin ningún... ¿Me escucháis? Sí, sí. Perfectamente. Vale. Hemos retirado la prótesis sin ningún problema y os enseñamos, hemos podido cerrar con 2 ProGlide que hemos preimplantado antes a 90 grados según la técnica clásica. Y aquí es el que nos preocupa en particular, con Ander, la zona ilíaca, donde la prótesis, si os acordáis, costó bastante en pasar. Pero hemos hecho estas 2 proyecciones, esta concentración de imagen, donde no se ve en principio ninguna perforación, y todo, digamos, ha ido correctamente. Y ahora pues tenemos todo controlado, no hay ningún sangrado externo. Y no sé si tenéis algún comentario vosotros. Pues nada, simplemente daros las gracias. Yo creo que no tenemos mucho tiempo para preguntas ya. Y nada, recibir un aplauso de todos y la enhorabuena por un caso muy complicado. Gracias a todos. Bueno, pues entonces muchísimas gracias a todos, sobre todo a los panelistas y a los operadores tanto en Asturias como en Barcelona. Y como vamos bastante mal de tiempo, pues vamos a dar paso a la siguiente sesión.